Buenas noches, docente, compañeras. Somos integrantes del grupo E, quien les habla Mayra Contreras Campos, integrantes de nuestro grupo Casqui Choca Ana María, Flores Quispe Sandra Lisbeth, Montesinos Torreblanca Silali, Pacompia Flores Miriam. Para comenzar, hablaremos de la naturaleza del contrato. En este caso, vamos a analizar la problemática jurídica central que nos vamos a basar en la siguiente explicación. Hablando de la doctrina, tenemos en este caso, para analizar el presente contrato, para Eduardo Molina nos explica que en la etapa precontractual los contratos tienen que ser precisos y claros y específicos. Si bien es cierto, al hablar de contratos informáticos, las partes tienen que estar en conocimiento previo, debidamente estructurado también, para que se facilite su entendimiento ante posibles vacíos que anulen los mismos. En este caso de conocimiento, también tienen que tener en base al sistema informático del hardware y del software que se va a incluir para este. ¿Y qué va a conllevar a esto? Al acuerdo de voluntades. Ahora bien, tenemos al artículo 1775 del Código Civil Peruano que nos habla acerca de la prestación de servicios. Cuando vamos a aplicarlo al caso Agrodata Perusac, Club Andes está obligado, en base al artículo 1362 del Acuerdo de Voluntades y por el principio de buena fe, que está obligado a cumplir los fines previamente escritos. Ahora, cuando hablamos de responsabilidades, en este caso el proveedor que es Globo Andes está bajo la responsabilidad y encargado de ser el titular del banco de datos, quien maneja la información. También es el responsable del tratamiento que se dé a esta información en relación al contrato que ha realizado con Agrodata, que es el cliente. También dentro de sus obligaciones está el de mantener la disponibilidad y funcionabilidad del sistema, ¿no? Que ante ataques, quiere decir que Cloandes debe prever. Ahora, si bien es cierto, dentro de su contrato de prestación de servicios está establecido el servicio de software de gestión, almacenamiento en la nube, que si bien es cierto, no ha tenido esa protección y es por eso que ha sido vulnerado. Ahora, el mantenimiento de 3 años, que previo análisis, constante seguimiento, pues evita que posibles amenazas, como ha sido en este caso la amenaza de los firewall y los ransomware, ¿no? Que han sido como unos virus, malware que atacan, ¿no? Y como se dice, ponen en, eh, violentan, ¿no? Todo lo que es la información, si bien es cierto, pues ha sufrido ciertos perjuicios, si se podría decir. Ahora, en base a la ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, aplicamos los principios de seguridad. ¿Por qué? Porque esto tiene que primar en base al artículo 9 y al artículo 16, donde nos detalla que el titular, ¿no?, del banco de datos es el encargado de adoptar las medidas de seguridad ante ataques, ¿no? Si bien es cierto, también para ello a realizar este contrato de prestación de servicios, el contratante, en este caso Agrodata Perusac, debió analizar el contenido del mismo, lo que quiere decir que ante posibles sucesos de amenazas, ¿no? Como se dio en este caso, este no garantizaba ello, ¿no? Porque dentro de sus cláusulas no estaba especificado. Las medidas de seguridad que implica evitar todo tipo de riesgos en el tratamiento de datos. Ahora, cuando hablamos de la doctrina en el derecho digital, ¿no? En las nuevas tecnologías, ¿cómo no podemos citar al autor Julio Núñez, que es muy reconocido en esta doctrina y que nos habla que acerca de los titulares, estos deben ajustarse a los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad y disposición? ¿Para qué? Para que el nivel de protección sea adecuado. Gracias y cedo el pase a mi compañero. Gracias, Mayra. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las responsabilidades contractuales posibles. Sin responsabilidades claras, el conflicto se vuelve interminable. También nos permite saber hasta dónde llega el deber del proveedor y dónde empieza del cliente. Asimismo, es la base para reclamar el lucro cesante y los daños por fricción de datos. También establece quién debe activar los planes de recuperación tras un desastre, asegurando que la empresa no se detenga. El problema jurídico central en este caso, no hay un solo culpable, sino una responsabilidad compatible entre el proveedor y el cliente. El proveedor Globo Andes, como experto,
Su deber no es solo dar, sino garantizar la integridad de los datos. Y el cliente Agrodata, al firmar un contrato vacío en seguridad, acepta implícitamente el riesgo. En conclusión, en este caso, la seguridad no es un extra, es una obligación, lo que se escribe como responsabilidad. En el contrato se termina pagando como pérdida. Gracias. Continuando con la exposición, se puede ver los riesgos tecnológicos identificados, los cuales son riesgos de ciberseguridad, que es el bloqueo de la información por terceros y es una amenaza en este caso para la empresa. También riesgos operativos es la pérdida de registros de exportaciones y contratos con proveedores. Esto implica que los datos fueron alterados o destruidos o quedaron inaccesibles. Riesgos contractuales es la falta de acuerdos sobre ciberseguridad, gestión de riesgo y seguros en el contrato. Esto generó un vacío de responsabilidad. Riesgos reputacionales. Esto menciona que los socios comerciales y los clientes pierden la confianza en la empresa peruana Agrodatas Perusac y esta empresa se ve afectada. Se puede decir que los riesgos de la seguridad de los datos representan una gran preocupación para la empresa Agrodata Perusac, ya que las consecuencias de una violación de datos o otros incidentes de la seguridad pueden ser devastadoras. Con la transformación digital, la protección de los datos confidenciales se está volviendo más difícil de manejar debido a los ciberataques y a la complejidad de los entornos informáticos actuales. Las organizaciones pueden mejorar sus defensas contra las amenazas potenciales sin comprender los pri principales riesgos y desarrollando contramedidas eficaces. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, voy a explicar por qué es importante incluir cláusulas de ciberseguridad en los contratos informáticos. Básicamente porque permiten prevenir riesgos, proteger la información y establecer responsabilidades claras. Por un lado, ayudan a prevenir ataques como el ransomware. Para eso se incluyen medidas como el cifrado de datos, firewalls y copias de seguridad. Esto además está respaldado por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. También protegen los datos, evitando accesos no autorizados o filtraciones de información. Aquí se garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Otro punto importante es que definen quién responde si ocurre un problema. Esto evita conflictos entre las partes de acuerdo con el Código Civil del Perú. Y algo clave es el impacto económico, porque estas cláusulas ayudan a evitar pérdidas, sanciones y la paralización del negocio. Finalmente, esto se ve claramente en el caso de AgroPerú SAC, donde justamente la ausencia de cláusulas de ciberseguridad origina el problema jurídico. No se incluyeron estas cláusulas, lo que generó un vacío contractual y tampoco se establecieron medidas de seguridad ni responsabilidades claras. Como consecuencia, ocurrió un ataque de ransomware que se perdió información y nadie asumió esta responsabilidad. Esto demuestra la importancia de incluir cláusulas de ciberseguridad para prevenir este tipo de riesgos en contratos informáticos. En conclusión, podemos mencionar que este caso evidencia que no prever cláusulas de ciberseguridad en un contrato informático no es un simple descuido, sino un riesgo jurídico que puede generar graves consecuencias económicas y legales. Gracias. Continuando con el tema, dentro del rol de los seguros informáticos encontraremos un sistema de gestión de riesgo que nos permitirá garantizar la integridad estructural, en la cual encontraremos la respuesta inmediata,
en la que, según Dávara Rodríguez, indica la crisis que se expone en un sistema, las cuales son complejos. Asimismo, la continuidad operativa en la que los seguros informáticos deben otorgar la capacidad de evitar la parálisis operativa. También se tiene la estandarización, donde el seguro debe permitir la regularización y el cumplimiento de ciertos criterios o requisitos técnicos que sean necesarios para garantizar la estabilidad. Como también tenemos la responsabilidad civil, donde el seguro debe cubrir de manera eficiente la defensa jurídica y la indemnización por los posibles daños. Asimismo, hablaremos sobre la propuesta de cláusulas contractuales, las cuales podrían ser las siguientes. Incorporar una cláusula de prevención de errores y omisiones. Como otra cláusula tenemos la póliza ante eventuales errores, es decir, una compensación financiera directa. También tenemos la cláusula de póliza para la recuperación rápida de información propia. Y como última, tenemos la cláusula de respuesta rápida y notificación ante posibles riesgos y amenazas que podría existir. Gracias.